debería cuidarse en lo que escucha. Yo le digo porque he tenido experiencia con varias canciones. No sé si ustedes conocen una artista llamada Demi Lovato. Ella tiene como síntomas de depresión y todas sus canciones hablan acerca de eso. Yo la verdad, al principio, como yo no sé inglés, ella canta en inglés, yo al principio no entendía por qué me sentía así, rara, con deseo de hacer cosas que no se deben, ¿no? Y después una vez de curiosa, algo me decía que escuche en español las canciones de ella, y lo que escuchaba sí eran cosas muy fuertes, eran cosas demasiadas, como que hablaba todo acerca de lo que es depresión y todo eso, ¿no? Entonces ahí es como que Dios mismo me hizo darme cuenta que lo que estaba escuchando estaba mal, que pues eso era motivo de mi depresión, de hacerme cosas que no debo, era por eso. Y como que algo me decía, aléjate de esa canción, ya no vuelvas a escuchar más de mi novato, bórrala de tu mente, ya no más. O sea, como que me decían así, ¿no? Entonces yo me puse a hacer caso y dije, bueno, ya no la volveré a escuchar nunca en mi vida. Y no la volví a escuchar hasta me olvidé del artista, ya no quiero saber nada de ella porque son cosas que hablan, cosas que no se deben, ¿no? Y también acerca de lo que hablan también de Lady Gaga y Rihanna, también hablan acerca de lo que es el, discúlpenme que le hable así, pero tengo que hablar la verdad, ¿no? Hablan acerca de lo que es satanismo y invocan a demonios. Yo le digo porque yo he visto sus letras y algo como que me ha hecho sentir que no está bien, o sea, que algo no está bien en la letra, que a lo que uno canta sus canciones invoca cosas que no debe de invocar. Y entonces yo me fui apartando poco a poco de lo que es la canción mundana. Dejé de escucharla porque me di cuenta que no trae nada bueno, que trae cosas que no son de Dios prácticamente, ¿no? Y también yo digo, bueno, entonces voy a escuchar alabanza. Y escuchaba alabanza, pero algo me hacía sentir como diciendo, no escuches esta alabanza, porque no invoca mi nombre, porque entonces algo como que me hacía así sentir y como que algo me decía. Entonces yo digo, ¿qué alabanza escucho? ¿Qué música escucho? Y como mi espíritu fue guiándome a tal alabanza, a tal esto, a tal adoraciones, que hablaran acerca del nombre de Dios, que hablaran de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, entonces yo poco a poco fui escogiendo mis alabanzas y entonces yo poco a poco fui mejorando. Fui quitándome toda depresión, toda tristeza, todo mal, todo mal. Incluso hasta mi cuarto, el ambiente se comenzó como a limpiar, se transformó como en otro ambiente, o sea, un ambiente de paz, de tranquilidad, como que aquí en el cuarto hay algo que trae paz. Entonces yo dije, ya no me siento así, porque dejé de escuchar esta canción, dejé de escuchar esas músicas mundanas que no traían nada bueno, que solo traían cosas malas, como quien dice, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar todos los días alabanza, alabanza, desde que me levanto, alabanza, alabanza. Entonces yo me di cuenta que las canciones las canciones del mundo no traen nada bueno, o sea, uno tiene que cuidar lo que escucha en su oído y sobre todo lo que uno también ve con sus ojos, debemos así como quien dice cuidarlo porque hoy en día el mundo se ha vuelto demasiado como malo, hay cosas tantas que uno no entiende, piensa que está bien, pero no sabe que está haciendo cosas que no debe. Y yo digo esto porque también en dibujo animado también hay canciones que hablan de cosas bonitas, pero a la vez tienen mensajes subliminales. Entonces, por eso yo quería hablar de esto, porque algo como que me inquietaba, como que me decía, habla. Entonces, por eso que yo hablé de esto. Entonces, eso es todo lo que yo iba a hablar. Amén. Gracias, hermana, por su aporte. En realidad, algo que me olvidé de decirles es que es muy importante. eh, la semana pasada que les quería contar sobre el testimonio era justamente eso, que se me bloqueó y ya no pude decirles como testimonio, era de que cuando yo me convertí al Señor, como estaba ciega,
Yo tenía música de Rihanna, de Shakira, de Lady Gaga, pop, rock, bachata, mejor dicho, todo tipo de música. Tenía muchos CDs en inglés, en español, en francés, en otros idiomas también. Y en realidad a mí siempre me ha apasionado la música, como les decía. Pero yo pienso que Dios, cuando tiene un propósito con cada uno de nosotros, como decía, para limpiarnos, para descontaminarnos, en el propósito, en el llamado que Dios tiene para nosotros, yo me recuerdo que todos esos CDs yo no los quería botar, no los pensé, yo pensé, ya me había convertido al Señor, en realidad yo no quería ir a la iglesia, a mí fue el Señor que me habló y me dijo que, yo me recuerdo textualmente, me habló en voz audible y me dijo, llama a la mujer que te invitó porque tú vas a la iglesia. Y yo dije, yo. Entonces, pues yo en realidad yo me estaba peleando y dije que yo no quería ir a ninguna iglesia cristiana. Y el Señor otra vez me habló y me dijo, llama a la mujer porque de cierto, tú vas a ir. Y yo, wow. En realidad, pues yo fui así, fue porque yo nunca pensé asistir a ninguna iglesia, ¿no? Y me recuerdo que la segunda semana de mi conversión, todavía tenía, yo escuchaba, como les decía, música antes, ¿no? Cuando yo me convertí, pues yo dejé eso allí, pero se quedó allí el CD yo escuchaba mucho Shakira, em, y me recuerdo que ella había sacado un último CD que a la época se llamaba Estoy loco por mi tigre. Y me recuerdo que la cantaba y la recantaba. Y como les digo, por eso es lo que a veces a mí me decían que para que canten un grupo, ¿no? Circular. Y de repente yo me recuerdo que cuando yo me convertí, yo ya vivía sola, estaba sola. em, y me recuerdo que un día se prendió a todo volumen el radio solo. Mire, yo ya no escuchaba, yo ya no veía la televisión porque le digo que yo estaba ciega. Entonces, pues yo había dejado todas mis cosas, ya no veía la televisión, no escuchaba ya la música, porque en realidad, pues sí, podía tocar, podía saber dónde estaban las cosas, pero desde que yo me convertí, nunca más yo escuché música mundana. Y me recuerdo que yo le dije que a mí me gustaba mucho la música. Entonces me dio algo a entender, pero no me dijo nada más. Y me recuerdo que tuve que pasar por esa experiencia de que se abrió solo el estéreo con el CD y era las 3 de la mañana. Yo me asusté, me olvidé que yo estaba ciega, me paré rápidamente de la cama y caí hacia la parte de atrás porque yo fui tan rápido corriendo que me golpeé, me fui contra el muro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en Europa uno no puede hacer ruido. El momento que uno hace ruido, le pueden correr, le pueden quitar el apartamento. Entonces yo tenía tanto miedo de que me podrían quitar mi apartamento que yo salí corriendo, se me olvidó que yo no veía y caí hacia al suelo, ¿no? Y la música seguía tan alto volumen. Yo pensé que se habían entrado los ladrones, pensé que alguien entró a mi casa. No sabía qué pensar porque ya era tarde de la noche. Y cuando fui rápido al salón para apagar, apagué y quería saber que quién estaba, pero no había nadie. El estéreo o el equipo se prendió solo y lo que hablaba estaba corriendo el CD de Shakira. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Si yo no lo prendí, yo estaba aquí. Entonces yo dije, tal vez como estaba ciega en aquel tiempo, algo toqué, pero los otros días no se había prendido eso solo. Bueno, pasó. Resulta que después de 2 o 3 días vuelve a pasar la misma escena, simplemente que la diferencia era que yo me desperté igual asustada y quise correr, pero como me dio temor porque me había golpeado tanto la cara la primera vez porque me fui contra el muro. Y cuando salí, quería entender otra vez que qué era lo que había pasado, por qué otra vez se había prendido solo si yo había desconectado
el CD. ¿Me entiende? Yo la primera vez cuando ya pasó eso, no quería que pasara una segunda vez. Y yo desconecté de la electricidad, del enchufe, yo desconecté mi aparato de música. Lo desconecté, claro que no lo saqué el CD, porque yo dije, bueno, algo pasó, no entendí, pero como todavía yo era nueva, tenía dos semanas de convertida, simplemente lo que yo hice fue tirar el cable de la electricidad y desconectar. Y dije, eso ya no va a volver a pasar. Pero después de 2 o 3 días volvió a ocurrir y yo quería entender con mi cabeza, con mi ciencia, con mi mente, que era lo que estaba pasando, cómo un CD de Shakira podía volver y lo peor es que yo escuchaba que repetía lo mismo y hablaba como en voz como ronca y ya no era la voz de Shakira que estaba cantando. Me asusté tanto que al otro día apenas amaneció, yo le doy como testimonio porque eso para mí cambió toda mi vida. Yo cogí todos los CDs, yo era idólatra de la música, yo no quería porque a mí me había costado no sé cuánto dinero, yo invertía mucho dinero. Aquí antes los CDs costaban tanto, costaban 25 francos, como decir $25, 40. Yo estaba dispuesta a comprar 45 francos por un CD, apenas salía, yo era la primera que estaba allí. Me gustaba tanto y siempre me ha gustado, como les decía, la música, que yo invertía. Y yo no quería despojarme de eso, pero después de esa experiencia, lo que yo hice, sin conocer todavía bien de esto, yo renuncié a la música, dije, no quiero más, y lo que yo cogí fue una tijera, rayé todos esos CDs, los rompí, porque no los quería todos romper, porque tenía miedo que saltase algún vídeo, y como yo no veía a la época, yo no quería que algo saltara a mis ojos al romperlos, ¿no? Entonces lo que yo cogí fue una tijera, cortarlos con la tijera, rayarlos a todos esos y yo fui renunciando. Y a mí me dio la página de mi historia, porque a partir de ese momento, yo creo que a la semana después el pastor me dijo que quería que yo comenzara a cantar en la iglesia, ¿no? Pero tuve que renunciar. Entonces, por eso yo digo, Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no conocía todavía de Dios porque yo apenas tenía 2 semanas de convertida y esa experiencia a mí nunca se me olvidó. Yo cuando tenía experiencias no sabía a quién contar porque a mí me parecía como algo de locura, como algo extraño, como algo que yo no pensaba que eran demonios, porque a mí nunca me habían hablado de demonios. O nunca pensaba que era algo espiritual, sino que pensaba, quería entender con la ciencia, quería entender cómo fue, qué pasó. Pero a la segunda vez que cuando yo desconecté de la electricidad, todo el mundo sabe que los objetos aquí de radio, de televisión, funcionan con electricidad. ¿Cómo era posible que si eso estaba desconectado, podría seguir? Y si yo lo había dejado bajo el volumen, ¿quién lo había subido el volumen de mi estéreo, ¿no? Del aparato de música, ¿no? Entonces esa experiencia marcó mi vida, pero dio un giro total, porque en ese momento, sin conocer, yo fui lo primero que Dios me libertó fue de la música mundana. Yo nunca más compré un CD, yo nunca más diezmé para el diablo, yo nunca más compré un CD ni de Shakira ni de cualquier otro ídolo. Yo renuncié, a pesar que al principio tenía temor porque yo no quería, pero sabía lo que pasó. Yo estaba consciente de lo que pasó, que no fue un sueño, que lo que yo viví fue una experiencia con los ojos abiertos, que eso, si alguien me hubiera dicho que era un sueño, hubiera dicho es un sueño, pero lo que yo viví fue algo despierta, en carne propia, y que yo no entendía qué era eso, ¿no? Entonces, a las personas que todavía tal vez van a escuchar este audio o este video, que es importante renunciar, que es importante romper, deshacerse del ídolo, de un CD, de una película, de un dibujo animado. Es importante renunciar, reprender, porque cuando tú renuncias, tú le estás quitando la legalidad, tú le estás diciendo, Satanás, ya no más. Y en mi caso, al hacer el gesto, yo cogí, rayé esos CDs, porque no iban a servir, porque el Señor me decía, el Señor me hablaba y me decía que no, no tenía que regalar, porque yo decía, era mucho dinero, yo tenía
es que yo no sé cuántos CDs tenía, si más de 400, no lo sé, pero tenía muchos, muchos. Me tardé todo un día rayando esos CDs porque eran muchos. Y cuando yo los fui a dejar a la basura, al principio como la experiencia fue tan real que yo lo hice, lo rayé a todos, fui a dejar ese mismo día en la basura y fue como la idolatría. Yo el primer día que yo entré a la casa de Dios, yo entré a la casa de Dios, yo tenía un altar de brujería, un altar grande de idolatría, que el mismo día que yo me convertí, nadie me habló, no me dijo ningún pastor, yo fui y boté todo eso a la basura. Por eso, como estamos hablando de arma de guerra, es importante de renunciar, de echar fuera lo que te es tentación. O sea, si vemos que Jesús mismo le dice a Satanás, le dice, no tentarás a Dios. O también le dice, si tú me adorares, te daré todos los reinos. Y dice, no, porque solamente a Dios adorarás. Él está hablando también de la alabanza, si usted se da cuenta. No es solamente del de arrodillarse. Le dice, porque solo a Dios adorarás. ¿El que estaba pidiendo? Adoración. Satanás estaba pidiendo eso. Entonces, cuando tú renuncias a él, cuando tú quitas el objeto, cuando tú quitas lo que le da legalidad en tu casa, Satanás no tiene un radar demoníaco como hemos aprendido y él dice, no hay nada que me pertenece, tengo que salir de aquí. Amén. Porque cuando ángeles acampan en su casa, los demonios no pueden entrar. Cuando usted está bien con el Señor, los demonios no pueden entrar a su casa. Pero si hay una legalidad, si hay algo que le pertenece al enemigo y que usted lo guarda, que porque recuerdo a mi abuelita, que porque recuerdo a mi perrito, porque recuerdo a Pepito, porque recuerdo a fulanito, mire, usted perdió el año. Y el enemigo se pasa gozándose y dice, la tengo. Tengo algo que me pertenece y yo puedo entrar. Entonces, mire, ¿por qué le cuento este testimonio? Porque era lo que le quería contar el lunes pasado. Porque es muy importante. Porque muchas veces la gente se siente tentada. ¿Y por qué Dios me permitió esta experiencia? Porque nunca más, para que no contaminara su altar, ni que esté contaminando un día escuchando música de Dios y al otro día del diablo. Un día alabando a Dios y al otro día cantando la música del mundo. Eso es lo que Dios me habla hoy, que hoy puedo entender. Pero a la época cuando tenía 2 semanas de conversión, tal vez no lo hubiera entendido. Yo decía, ¿qué fue lo que pasó? No entiendo. Pero a pesar de que tenía tanta idolatría por la música mundana, tuve que renunciar, botar esos CDs y lo hice de la noche a la mañana. No me lo pensé más porque esa experiencia me marcó, como tantas experiencias me ha marcado con Dios, que es muy importante, como le decía, deshacernos de lo que nos dé tentación, lo que decía la hermana. La hermana hablaba de que ella estaba sacando cosas de su casa y el enemigo la comenzó a atacar. ¿Por qué? Porque estaba furioso. Estaba furioso que estaba sacando armas que le pertenecían a él. Estaba furioso, se quería desquitar con la hermana. ¿Por qué? Porque estaba quitándole la legalidad de lo que había objetos que no eran de Dios, objetos que tal vez sirvieron para otra cosa o personas usaron mal. Amén. Entonces es muy importante como la gente cuando tiene un CD de pornografía. Ah, pero es que yo ya no lo veo. Pero ¿y para qué lo tienes en tu casa? ¿Tienes un videojuego? No, yo soy cristiano, pero ya no juego. Pero entonces, ¿para qué lo tienes guardado? Es que es una colección. ¿Colección para qué? ¿Para el diablo? No, bótalo, bótalo. No necesitas, lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo, lo que necesitas es el resplandor de Dios en tu hogar. Eso es lo que necesita tu casa, tu familia, es que tú estés lleno de la presencia de Dios, es que tu casa sea un templo, como se cantó al principio, yo soy un altar. Yo soy un altar que va aquí a Masaya. La gloria de Jehová está en mi casa. La gloria de Jehová está en mi vida. Yo soy un altar. Amén. Entonces, para que estemos con esas vestiduras, con esos ornamentos que Dios mismo colocó a sus levitas, así nosotros también estemos vestidos y para estar presentables delante del Señor cuando vayamos a darle alabanza. En cualquier lugar tú puedes hacerlo. No es solamente necesario en la iglesia, porque si no todo mundo frenaría la adoración al Dios verdadero. La adoración la puedes hacer, puedes estar
Como les decía, en cualquier lugar puedes adorar a Dios. Amén. Yo muchas veces lo puedes hacer incluso hasta en el tren, lo puedes, donde quieras lo puedes hacer. Lo importante es que estés conectado con Dios. Amén.